Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ligia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Un saludo muy especial a Esteban y a Cristian. Bienvenido, Cristian. Igualmente un saludo a Jorge. Bueno, todos los que ya están conectados y a todas las que ya están conectadas. Yo quisiera hoy decirles que iniciamos el proceso que acordamos la vez pasada y es darle en este webinar la oportunidad a la juventud que nos hablen realmente no solo desde lo que ya conocemos y sabemos, sino desde lo que significa ser hoy sujetos de un paro y de una movilización que tiene una diversidad muy grande. Para el mundo sindical y para el mundo social, una de las enseñanzas claves que nos dejó el paro nacional en la participación diversa de la población colombiana eh, y que prácticamente destacamos que es una población que salió indignada y ante una pandemia en la que ya no aguantamos más, ni hombres, ni mujeres, ni jóvenes. El gobierno lo único que ha hecho es desde el principio, que este departamento ha dado cuenta, es de sacar decretos, decretos inconsultos, decretos autoritarios, decretos que no le daban respuesta a la pandemia, sino que al contrario, lo único que hacía era agravar más la situación. Y esto llevó a una indignación muy grande en la población colombiana. Y prácticamente ninguna de las respuestas que hemos pedido, solicitado de todas las formas, desde todos los movimientos, desde los movimientos de la juventud, desde el movimiento social, desde el movimiento sindical, no han tenido ninguna respuesta de este gobierno nacional y eso ha hecho algo importante, no solamente como toda la movilización, sino como quienes se fueron constituyendo como sujetos del paro. Es decir, hay muchas movilizaciones, hay muchos movimientos, el sindicalismo jugó su papel esencial, pero la cantidad de movimientos que surgieron fueron bien interesantes y yo creería que es muy, muy importante destacar que sí se constituyeron en sujetos del paro. Y creo que es el momento, lo he dicho de todas las formas, es el momento. Las mujeres hemos luchado toda la vida por la igualdad, pero una cosa bien interesante es poder destacar que hoy la juventud ha hecho un escenario bastante interesante como les corresponde. Y no solo como les corresponde, sino como sujetos que tienen una historia. Puede ser que para los sindicalistas tengan una historia laboral, pero doy cuenta de que los jóvenes en el país tuvieron una historia social, que generaron resultados positivos y que lo primero que yo quiero destacar es que pudieron ser escuchados, pudieron demostrar ese descontento del pueblo colombiano a nivel económico y social y que además de eso, pues, a velar por los derechos de la equidad, la justicia, la igualdad, la verdad, la paz y la juventud especialmente. Destaco también que desde la Central Unitaria de Trabajo hemos venido perfeccionando el tema, no tanto de los derechos, sino también de eso que es el relevo generacional y que nos llamó muchísimo la atención y mucho respeto por la juventud hoy en el país. Porque yo diría que las regiones todas mostraron mucha tristeza en su mayoría, pero además de eso le seguía la ira, la rabia y la indignación también que nos unía a todos y a todas y nos une en estas condiciones en que estamos y un país que no ha podido ser atendido por ningún motivo. Los jóvenes también de la capital se acogieron al llamado del paro, lo hemos conversado en veces, ellos dicen sí, nosotros nos acogemos al llamado al paro, pero también a las múltiples formas de protestar y de ser. Algunos pertenecen a tendencias, otros no, y me parece que ha sido muy importante con ellos esta parte. Creo que en el resto de ciudades podría destacar la participación en capitales como, ya sabemos, Cali, que hizo un escenario importante de bloqueos y nos mostró una organización de bloqueos que consensuamos con ellos
también dejar los corredores humanitarios, pero me parece que esas formas organizativas de los jóvenes hay que analizarlas muchísimo más, tenerlas muy claras, mirar, por ejemplo, cómo serían esas formas para enfrentar estas condiciones tan difíciles a futuro. Yo siempre digo, esta nueva pandemia que inicia desde ya, porque inicia una nueva pandemia que es la del desempleo, la otra forma también de ustedes emplearse sí o no, de cómo hacen el desarrollo social, el desarrollo colectivo. Eso también es novedoso para hombres y mujeres de este país y para todos y todes. Yo creo que es muy importante también como muchísimos jóvenes decían, bueno, nosotros no queremos salir a manifestarnos, sino que estamos dispuestos a seguir movilizándonos en el tiempo y todo lo que sea necesario. Y no solamente por determinados motivos, sino una permanente movilización que nos reivindique. Y de otros recogí especialmente en Medellín cómo registrar una participación en medio del miedo, del terror y de todo lo que representa esta ciudad, y eso fue relevante para organizarnos como tal. Entonces yo creería que es pero muy importante en el día de hoy escuchar a Edgar. Bienvenido, ¿cómo estás? Igualmente a Cristian, y los dejo bajo la dirección de nuestra compañera Stephanie, porque quiero que nos rinda hoy este tema. Quiero que este tema realmente en nuestro departamento jurídico adquiera toda la dimensión que se requiere y toda la seriedad que se tiene. Son ustedes, no solo diría yo que los autores, sino también los gestores de una nueva forma organizativa que hoy queremos dar a conocer, de todas las ideas que surgieron para los proyectos de ley específicamente, y que muchos de ustedes nos van a contar hoy con mucho detenimiento. Entonces, una bienvenida a todos, a todas, y bienvenidos los compañeros jóvenes que hoy están con nosotros y nosotras. Y entonces le doy la dirección a Stephanie para que sea Stephanie quien nos cuente desde esas voces juveniles todo el tema de hoy tan importante y tan necesario. Bienvenidos, buenas tardes a todos nuestros compañeros en las regiones, al equipo jurídico, a las compañeras abogadas y a estos jóvenes. Entonces, la voz es de ustedes y las y los escuchamos. Hola, buenas tardes para todos y todas. ¿Me escuchan bien? Yo siento que tengo un problema de conectividad. A mí se me aísla por ratito. ¿Tú me puedes Está bien, Stephanie. Sí, si me escuchan bien, sí, clarito. perfecto. Listo, si quiero, afortunadamente, cualquier cosa, pegan un grito. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, muy contenta de poder moderar el panel del día de hoy acerca de 3 de los proyectos de ley que como Comité Nacional de Paro presentó 24 de julio aproximadamente. Estos proyectos de ley se van a ir explicando en cada martes, como lo contaba nuestra directora del equipo jurídico, Ligia, para profundizar un poco más en qué consisten, qué sigue ahora, si ya esos proyectos tienen ponente, qué implica que tenga un ponente, qué puede pasar con esa ponencia, que precisamente en esta línea de trabajar unidos, llevan trayectorias importantes de lucha con jóvenes que van naciendo en todo este proceso social, en todo este proceso de movilización. Pues tenemos invitados hoy 3 jóvenes. Para el día de hoy nos acompaña, por un lado, nos acompaña este integrante de la UTL de Trabajo del congresista Alexander López, del Polo Democrático Alternativo.
También nos acompaña Cristian Sierra, que es ya casi abogado, ya terminó materias, próximamente ya colega de nuestra área como abogado de la Universidad Externado y es presidente de ACS, de la Asociación Colombiana de Estudiantes, que precisamente impulsó de manera importante uno de los proyectos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Y nos acompaña también Diego Ramírez, que es economista, integrante de la UTL de Jorge Enrique Robledo del Partido Dignidad. Entonces, para no dar más largas con nuestros tres invitados, queremos hablar hoy acerca del proyecto de juventud, que implica todo este tema de los consejos locales y los consejos municipales de participación locales, distritales, es eso de que próximamente hay elecciones y precisamente acerca de eso. En un segundo momento queremos dialogar con ustedes sobre el proyecto de ley de educación. Varios opositores lo que han dicho es, este es un proyecto que cuesta mucho, realmente vale la pena financiar de esta forma la educación, con ese costo que tiene, esas implicaciones que tiene, cómo es un poco ese asunto. Y en un tercer momento, acerca del proyecto de ley de apoyo o subsidios a la mediana y pequeña empresa, a las microempresas también, desde el gobierno nacional, precisamente para reactivar y generar empleo, teniendo en cuenta que pues las MIPYMES son de las que más empleo formal se genera en el país. Entonces, dicho esto, bienvenidos a nuestros invitados. Quiero darle primero la palabra a Cristian para hablar un poco de este contexto del proyecto de juventud. No sé si lo quieras de paso mezclar con uno de los otros proyectos. Adelante. Y cómo ven ustedes desde ACRES también, o como ustedes como jóvenes, esta propuesta del proyecto de ley de juventudes y de consejos de participación. Bienvenido, Cristian. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los que se encuentran pues viendo este live, digamos, para hablar un poco de esta situación. Y quiero arrancar, digamos, contando un poco el contexto de las movilizaciones que se dieron a partir del 28 de abril, que digamos yo creo que son de gran importancia, porque eso implica la incidencia que tuvo, digamos, en este proyecto de ley de juventud. Y es que la mayoría de las personas que salieron a movilizarse en conjunto con otros sectores, pues encontramos que son ninis. Y en ese sentido nosotros empezamos a ver que NINI significa que son jóvenes que ni estudian ni trabajan, que en últimas pues tienen diferentes complicaciones o no, pero digamos en esa situación lo que buscamos es que ellos mismos se empoderen de las diferentes discusiones que se han venido dando en el sector nacional con cada una de las implicaciones que sucedieron. Entonces, en relación a eso fue que surgió este proyecto de ley, digamos, para darle más preponderancia a las decisiones que los jóvenes toman a nivel del país, sobre todo en políticas dadas hacia la juventud, de jóvenes para jóvenes, un poco de eso, y por eso es que aterrizamos en el tema de los consejos municipales de juventud, que digamos dentro de mucho tiempo, hace tiempo no se convocaban, y ahora precisamente van a empezar a hacerse esas incidencias, pero quisimos darle más dientes a esas situaciones, pero además otorgar garantías para todas esas personas para que puedan acceder a los escenarios de discusión y decisión que se vienen dando, y por eso es que este proyecto de ley es sumamente importante, porque lo que empezamos a discutir es qué necesitan unas personas que entran a los consejos municipales de juventud para ser vinculantes a la hora de tomar decisiones, para poder hacer las investigaciones, discusiones y demás pertinentes, pero además cómo ellos desde sus puntos pueden también garantizar ese tipo de situaciones, que ya es lo que veremos hablando, como el 50% de la paridad que se habla por un lado en el proyecto de ley, y también la garantía de condiciones de salud y pensión y demás que se busca como dentro del mismo proyecto de ley. Entonces eso como para empezar dando una explicación más bien genérica de lo que el entorno en el cual gira pues ese proyecto de ley. ¿Quién continúa, Diego? Creo que a Stephanie se le fue la señal, Sí, pero... sí. Entonces, Diego, bienvenido. ¿Tú eres el de la UTL de Alexander López? No, de Acres. Compañero de Acres. No, yo sí el de Acres. Acres, sí, Acres. Es Cristian. Cristian, sí, Cristian. Bueno, entonces el otro compañero que había anunciado, Stephanie, entonces por favor le damos el uso de la palabra al compañero para que
pueda continuar. O sea, Cristian. El compañero ya está, Diego Cortés. Diego, bienvenido. Puedes continuar. Listo, muy buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que lo que se está planteando ahorita sobre la discusión de estos proyectos enfocados en el tema de juventud, pues están enmarcados también en un contexto que pues no es solo, digamos, una situación que nos llevó producto de la pandemia, sino unas reivindicaciones pues históricas frente a las necesidades también, o más bien a las dificultades que se han tenido en el marco de los jóvenes eh, durante décadas, tanto en educación como en temas de empleo. Yo creo que eso, digamos, es un tema central, fundamental, Pena con usted, me ha sacado el internet. Pero que ya. se esté abordando en este momento. Y en ese sentido, pues digamos, estos dos proyectos que se vienen desarrollando, que se construyeron junto a la comunidad y pues de la educación superior, pues tienen esa, digamos, esa caracterización. Por un lado, pues esa pugna o esa disputa que se está dando frente a la financiación de la educación superior pública, una disputa que pues evidentemente parte es de una deuda histórica que ha tenido el gobierno con la juventud y durante décadas y que tiene pues en dificultades a las instituciones de educación superior públicas, instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Esto lo planteo fundamentalmente es porque cuando se define o se discute, no, es que cuesta mucho o es una cosa que es inviable, pues lo cierto es que hay viabilidad financiera, porque además el proyecto, digamos, también aglutina unos criterios digamos, de progresividad en esa cobertura, digamos, de las necesidades presupuestales. Por tal motivo, no es un asunto, pues, digamos, que se salga de las necesidades y de las posibilidades del país, sino por el contrario, lo que va a empezar es a generar un proceso de cierre de brechas que es fundamental en este país, del mismo modo en términos pues del mercado laboral, que va a ser fundamental, pero bueno, pues que es un asunto que ahorita digamos podríamos discutir más adelante. Gracias, muchas gracias. Perfecto, Diego. Muchas. Hola, Ligia, ya volví. Es que ese internet nos saca ratos, pero bueno, ya volví. Muchas gracias, Diego y Cristian, por esos primeros apuntes sobre la importancia del proyecto. Continuaríamos entonces, y también un poco como ese escenario de movilización. Continuaríamos con Andrés León, que ya está aquí con nosotros, dialogando sobre este proyecto de juventud. Bienvenido, Andrés. Hola, buenas tardes para todas y todos. Yo me excuso, estaba en comisión primera, salí corriendo, por eso a los que me antecedieron en la palabra, mil disculpas por no haberlos podido atender desde sus importantes apreciaciones, pero pues ya estamos aquí pendientes del tema. Entonces, no sé si me van a hacer alguna pregunta o empiezo a hablar del proyecto desde la construcción base de tal, no sé, tú me dirás. Sí, Andrés, correcto. Estábamos justo dialogando como un poco cuál es esa esencia que ustedes quieren resaltar, destacar de ese proyecto de juventud en todo este escenario de los consejos locales de participación que además se vienen elecciones, según tengo entendido. Entonces, bueno, ¿cómo está todo ese panorama? ¿Cómo debería repercutir este proyecto en todos sus procesos electorales? ¿En cómo beneficiaría a los jóvenes, a los millones de jóvenes que hoy nos escuchan y que más allá de un proceso educativo o laboral quieren ver cómo van a ser las políticas públicas ahora para los jóvenes? Un poco como lo que estamos dialogando en este primer escenario. Y si ahorita después de Andrés alguno quiere hacer alguna adición sobre el tema de juventud, bienvenido. Bueno, pues el proyecto es importante porque digamos que está reivindicando al segmento poblacional que más ha impulsado el estallido social en el país. Creo que a los jóvenes desde la política tradicional y desde algunas personas que hablan a través de falacias ad hominem, tildan a los jóvenes de que no tienen nada que hacer en la política, que son unos borregos que siguen a no sé quiéncito político, que siguen sin ningún criterio lo que
algunos líderes políticos están estableciendo, así que darle herramientas para que la juventud pueda desempeñar sus representaciones con presupuesto y con garantías de ser escuchados, siento que es lo más importante porque eso reivindicaría la petición que se tiene desde las juventudes y es que sean escuchadas. Básicamente el proyecto es un gran inicio frente al reforzamiento de lo que esperamos de la representación política de las juventudes. El proyecto tiene cosas muy importantes como por ejemplo establecer una base mínima del 2% de los presupuestos territoriales o nacional para el funcionamiento de estos consejos de juventudes, que sin presupuesto pues, pierden la oportunidad de hacer cosas que son muy importantes en los territorios, máxime, digamos, en algunos departamentos donde la juventud no tiene, digamos, la facilidad de ser escuchada fácilmente como lo es en las cabeceras municipales, así que tener un grado de inversión desde los presupuestos territoriales para estos consejos juveniles son totalmente importantes porque reforzarían una actividad política que tendría un sentido si tuviera también un margen, digamos, de gasto en lo que están promoviendo. También es muy importante que se le establezca el grado de vinculatoriedad a los conceptos que nazcan de los consejos juveniles, porque hoy básicamente lo que hace el político tradicional, el alcalde, el gobernador, la asamblea o el consejo es, llegó esto, se lo ponen a la asistente a que lo lea, ni siquiera lo atienden, ni siquiera miran cuáles son las especificidades que están reclamando los jóvenes y los consejos de juventudes que los representan. Así que es muy importante que tengan vinculatoriedad porque ya sería como darle la voz que merecen los jóvenes y quitar, digamos, ese estigma de que los jóvenes no están totalmente formados, de que no saben lo que dicen. Y bueno, yo trabajo en el legislativo hace muchos años ya, y yo les puedo decir con total franqueza que yo he escuchado mejores argumentos en los representantes estudiantiles de UNES y de ACRES que lo que habla Ernesto Macías o lo que habla casi el 65% de los parlamentarios. Así que esa mentira que existe de que los jóvenes están muy pequeños para llegar a cargos políticos y poderse representar autónomamente es falsa. Creo que hay muchos más jóvenes preparados que la mayoría del Congreso que está en esta legislatura. Así que creo que este es el primer portazo, digamos, el primer reforzamiento que se debe analizar en la agenda legislativa. Hoy no tenemos las mayorías, así que el proyecto tenía que ser un poco conservador, quisiéramos un poco más, y yo creo que si tenemos un gobierno que cambie, digamos, los paradigmas con los cuales estamos siendo gobernados, podríamos pensar, ¿por qué no en un acto legislativo que disminuya las edades para la Cámara y el Senado para que más jóvenes puedan llegar a ocupar esos escaños? Porque si ustedes miran, ¿quién habla por los jóvenes en el Congreso, que es como el lugar donde hay más difusión? Son personas que exceden los 45 años, los 50 años, los 60 años, así que las dinámicas de las juventudes de ellas a las de hoy son muy, muy distintas y los jóvenes merecen tener la palabra, merecen que sean escuchados y merecen que sean tratados con la seriedad que demandan, porque hasta hoy, vuelvo y repito, lo que dicen los jóvenes, lo que hacen los jóvenes está influenciado. Creo que se le fue a Andrés un poquito la señal, Ya. tal Se vez. congeló. Andrés. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Listo, ya te escuchamos de nuevo. Esperen, me muevo porque creo que es el modem que está muy lejos aquí en la... Ya no sé si ahí me escuchan un poco mejor. Perfecto. Bueno, entonces básicamente no sé, me perdí hace mucho tiempo. Estaba hablando solo hace mucho No, tiempo. de segundos, tranqui, no, segundos. Entonces, Tranquilo. básicamente, ese es como el primer margen que tenemos para buscar la representatividad que deben tener los jóvenes en escenarios de toma de decisiones, porque hoy tenemos 3.2 millones. Lo perdimos de nuevo, ¿cierto? Sí, otra vez se congeló. Te perdimos de nuevo, Andrés. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Ya. 3 Ya, punto pues. algo millones, ahí vas. 3.2 millones de jóvenes hoy no estudian ni trabajan. Así que es necesario que ellos tengan una representatividad en el Congreso, que puedan hablar desde lo que significa ser joven y no trabajar, no estudiar, no tener garantías
porque le exigen experiencia o le exigen un montón de cosas que hoy los jóvenes no cuentan, pero que se están formando. Así que yo creo que es hora de que los sectores poblacionales cuenten con representatividad real de sus mismos pares, así que es necesario que la defensa de la juventud sea asumida por la juventud y que lleguen nuevos cuadros. Está Jennifer, que es una gran líder. Desde otros lados, en los territorios, uno puede ver gente que en serio es muy buena líder y que son jóvenes y que merecen tener la representatividad que merecen, porque ya tenemos que pasar de ese estigma que tiene la juventud. Y como última cosa a resaltar, el Comité del Paro y los congresistas que trabajaron en la elaboración de estos proyectos tuvieron en cuenta mucho el tema de la paridad de género, así que esto va a ser algo que también va a estar en los consejos, que esperamos que se promueva así, que haya, digamos, una paridad tanto de hombres y mujeres que sea representativa, digamos, en estos consejos de juventudes. No siendo más, yo creo que dejo ahí, perdón por mi inestabilidad en la señal, es el Senado, no soy yo, aquí no pagan un buen internet, pero pues ni modos. No te preocupes, Andrés. Bueno, no, grandes conclusiones de lo que Andrés, Cristian y Diego nos dicen es, para estos consejos de participación, este proyecto implica reformas importantes como dar participación efectiva, no simplemente opiniones al aire, presupuesto para que lo que se pueda proponer sea realmente ejecutable y realizable. Y como decía Cristian, acá hay jóvenes activos en la movilización, en la participación, bueno, que esa participación realmente se vea desde diferentes escenarios. Una última cuña y paso al punto de educación, independientemente por quién voten, jóvenes entre 14 a 28 años, ¿cierto? 14 a 28, estoy en lo correcto, indaguen próximamente en noviembre, son las elecciones de estos consejos de participación. Creo que en eso, que los jóvenes salgan, investiguen, participen y voten, va a ser muy importante también como una forma de darle impulso a este proyecto. Y bueno, y pasando a temas también relacionados con jóvenes y más allá, está el proyecto de ley de educación, para lo cual, por supuesto, quisiera darle de primeras la palabra al presidente de una de las organizaciones, de las asociaciones que más empujó, que más impulsó, de donde nace también un poco todo este propósito de decirle a los jóvenes, oiga, no se desmotive, vaya, siga estudiando, no se retire. Los márgenes, los indicadores de deserción creo que están muy altos. No sé, Cristian nos podrá contar un poco más sobre esto. Entonces, adelante, Cristian, luego Andrés y finalmente Diego, sobre nuestro proyecto de matrícula cero o gratuidad de la educación. Perfecto, muchísimas gracias. No, pues yo digamos quisiera decir un poco el contexto en el cual salió eso por parte, pues en relación a la parte que corresponde a ACRES, y es decir, digamos nosotros dentro de la llegada de la pandemia, precisamente como se dan todas esas situaciones en donde las personas no tienen posibilidad de acceder y continuar estudiando precisamente por las precarizaciones que ocurren, digamos por la imposibilidad de salir, hacer todo ese tipo de situaciones, pues nosotros desde la asociación reivindicamos en el Pliego Nacional de Emergencias que hizo el Comité Nacional de Paro, por supuesto, la necesidad de hablar de una matrícula cero, y eso acompañado pues de otras medidas también que ya, como se dijeron y aparecen holísticamente en todos los proyectos de ley, pues serán de vital importancia para continuar con la dinamización, digamos, de estos procesos que lleva la juventud en cuanto a su formación y todo lo demás. En ese sentido, pues digamos, nosotros siempre hablamos de matrícula cero, el gobierno nacional incluso dijo que le iba a conceder, pero siempre dijo mentiras respecto de eso, y básicamente pues nos quitó, digamos, un poco esas banderas diciendo que le iba a lograr, digamos, en el 2021 uno dijo que se iba a comprometer a matrícula cero, y realmente lo que hizo fue garantizar solamente lo que corresponde al 12% de las matrículas, y realmente pues una persona en las condiciones que se había dado por la pandemia pues no tenía tampoco las posibilidades de acceso en esta situación, y hoy aparentemente va a volver a hacer lo mismo. Es decir, ellos también volvieron a proponer la matrícula cero, dijeron que iban a hacer un estatuto, pero cuando uno mira los lineamientos para eso, de todas maneras un montón de trabas, excluyen por ejemplo a la gente que no es diferente a los nacionales, que antes sí estaban cobijados por la matrícula cero, entre otras disposiciones que realmente son complicadas a la luz de esa situación. En ese sentido, pues nosotros, dentro del sector de juventudes, por decirlo de alguna manera, más bien de estudiantes que estaba dentro del Comité Nacional de Paro, pues también buscamos impulsar bajo otro nombre, digamos, porque ya se hundió un proyecto de ley que decía solamente matrícula cero, entonces empezamos a hablar de la universalidad, comprendiendo igual que habían diferencias que existían, entendiendo que hay otros requisitos que no se incluyen dentro de esa situación,
educación, pero que además lo que se buscaba básicamente es que realmente los jóvenes universalmente tuvieran la posibilidad de acceder, es decir, estrato 1, 2, 3, todos los estratos necesariamente, porque es otra discusión que tuvimos, porque no todas las personas tenían la posibilidad, incluso perteneciendo a otros estratos y demás, y además lo que dijimos es que no se podía menoscabar los recursos que hoy tenía la educación pública para hacer gastos de reparaciones, gastos de inversión y todo lo demás, sino que tenía que ser un rubro aparte que tenía que salir del presupuesto general de la nación. Entonces, un poco en cuanto a esos movimientos, en cuanto a ese entorno nos hemos movido para exigirle al gobierno nacional, por un lado, pero también por medio de las otras formas que hemos buscado, como este proyecto de ley, de hacer realidad esa necesidad que hoy tienen los estudiantes, pero que además se busca como una posibilidad de que las personas tengan más posibilidades de acceso a la educación. Eso básicamente como para empezar y no quedarme con la palabra de mis otros compañeros. No, ni más faltaba, Cristian, gracias. Para darle la antesala a Andrés, creo que Cristian mencionó unos puntos importantes y es, acá no hay diferencia de estratos, es decir, esto va entonces para todos los estratos socioeconómicos y jóvenes de todos los estratos, perfecto. Y segundo, mencionabas el tema de, que de pronto Andrés o Diego podrán ahondar, que esto no irradie en deuda para las universidades, entonces, como de dónde va a salir ese rubro y demás. Bueno, Andrés y Diego, que precisamente están allí en el Congreso, que nos pueden contar un poco más a fondo sobre estos temas del proyecto. Andrés, adelante. Bueno, pues básicamente, refiriendo a lo que dice Cristian, lo que se busca es que salga una partida mucho más importante del presupuesto general de la nación. Incluso hoy ya estamos sentados en esas discusiones. Vemos que la pelea va a estar grande, porque digamos que el presupuesto no es el que esperábamos. Así que para lograr esta universalidad de lo que dice Cristian y lo que es el proyecto de matrícula cero, que es básicamente aterrizar una solicitud de los estudiantes, que quiero hacer como una cuña, y es que la gente, y uno lo escucha mucho en la calle, es que, es que el comité del paro no escucha a los jóvenes, es que en el comité del paro los jóvenes no están. Yo digo, puedo dar fe que eso no es cierto, porque los proyectos que impulsaron los jóvenes en sus manifestaciones y que fueron, digamos, de alto realce en las manifestaciones del 28 de abril, están aquí consignadas dentro de lo que se trabajó también con los diferentes equipos de los estudiantes que tenían una visión mucho más clara de lo que estaba sucediendo. Así que este es un resultado de escuchar también a la juventud en las calles y que es un gran trabajo que se ha venido realizando de la mano de ACRES, de otros grupos estudiantiles, de las UTLs y, claro, el Comité del Paro, que ha sido pues un abanderado de la lucha de estos derechos. Entonces, básicamente lo que pretendemos es que salga una partida mucho más grande del presupuesto general de la nación, igual de otras rentas que están específicas en el proyecto. Sin embargo, como lo establecimos, este es como el primer eslabón. Lo que estamos estableciendo es que, claro, mucha gente dirá, que es lo que también se escucha, la matrícula cero solo alcanza para los estudiantes que hoy están en las universidades públicas. ¿Y qué pasa con los demás que no tienen el acceso a la universidad? Pues bien, este es el primer paso que tenemos que dar frente a una educación gratuita, pública y de calidad, y es que sea una matrícula cero, que no tenga ninguna segmentación por estrato, sino que sea universal, como bien se pretende. ¿Para qué? Para que en un gobierno, vuelvo y repito, que cambie paradigmas, que es lo que esperamos que suceda en 2022, podamos avanzar en la creación de más infraestructura, de más tecnificación respecto al tema académico, para que haya muchos más profesores y podamos abrir la puerta institucional hacia la mayor cantidad de jóvenes posible, que no se quede solo con los que están ahorita, digamos, en las 32 universidades públicas, sino que el trabajo es totalmente secuencial. Este es un gran paso que estamos intentando dar. Vamos a jugarla en el Congreso y pues aquí hago otra cuña muy importante, y es que en el Congreso, sin la movilización y sin la presión en las redes sociales, no podemos hacer mucho. Somos una minoría, como ya lo han establecido, y creo que cuando se estén dando estas discusiones, todo el apoyo que recibamos, tanto de las movilizaciones como de la actividad en red, va a ser muy importante, porque digamos que vamos a necesitar mucho esa ayuda, porque aquí en el Congreso no tenemos muchos aliados más allá de los congresistas de la bancada alternativa que participaron en la creación de estos proyectos. Entonces sería hasta ahí, tampoco para extenderme en la palabra. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Y finalmente, bueno, después de la intervención de todos estos abogados, ¿qué nos dice nuestro economista invitado acerca de ese tema presupuestal? O sea, ¿sí hay plata para tanta gente, como dice un poco el dicho, acá hago abogada del diablo? ¿Cómo va ese punto presupuestal para ese proyecto de ley? Listo, lo que hay que, digamos, yo creo que mencionar, y
y repetir es, dinero sí hay, lo que no hay es voluntad política. Realmente, digamos, en lo que se enmarca, por ejemplo, el tema de matrícula cero, pues ya se ha planteado desde las distintas organizaciones estudiantiles, que es un presupuesto que se puede conseguir y que no representa un gran rubro, pues realmente digamos, de gasto extraordinario. O sea, estamos hablando de 800.000 millones de pesos semestre, y ahí estamos incluyendo pues también participación de los estudiantes de posgrado. Y eso, digamos, es una categoría que ya nos permite delimitar que es muy viable la financiación. Claro, ahora pues estamos en un momento de crisis y hay todas esas situaciones, bueno, hay un montón de necesidades y ¿dónde está el presupuesto? Y lo cierto es que pues aquí también el Comité Nacional de Paro ha sido claro de dar propuestas sobre cómo se puede financiar, pues digamos, o de dónde pueden encontrarse nuevos recursos, porque entonces eso es una cosa que nos toca entrar siempre a explicar y es, o sea, no es un asunto de solo pedir y pedir y pedir, sino también es de dónde puede provenir esos recursos y tanto la CUT como el Comité Nacional de Paro ha sido enfático en propuestas claras que han expresado también expertos en materia económica en el país, de propuestas de reformas tributarias progresivas que realmente le pongan impuestos a quienes deben pagar impuestos en el país, las grandes empresas, los grandes capitales y riquezas que existen en el país, pues que no están siendo bien grabadas en este sentido. Entonces, realmente hay que insistir en que realmente el presupuesto existe y también para esa financiación gradual para cerrar las brechas en materia de educación superior, como lo mencionaba antes. Los estudiantes, y con esto termino, nos han demostrado una cosa fundamental a lo largo de estos últimos años, y es que la movilización masiva, pacífica y democrática ha logrado y ha cumplido con el propósito de darle el papel o la preponderancia a la educación superior como corresponde. Eso nos lo mostró, pues digamos, las luchas que se han dado durante los últimos años y también el presupuesto que se incrementó después del paro del 2018, que fue un presupuesto, un incremento histórico, por lo menos a la base presupuestal, durante los años 2019 al 2022. Toca estar muy pendientes y llamo también la atención pues, de todo el Comité Nacional de Paro y de los estudiantes para que estemos pendientes de la discusión del presupuesto general de la Nación a 2022. Ya Acre se pronunció al respecto de que puede haber un eventual incumplimiento del aumento de la base presupuestal, pero pues eso con la participación y como han hecho los estudiantes de mantenerse activos en esta discusión política, sé que no va a ser así. Y esos logros pues se tienen que consignar y ahorrar, reclamar en este proceso, pues digamos, de discusión a través de estos proyectos de ley, que nuevamente, y comparto lo que dice Andrés, pues acá desde el Congreso realmente es muy complicado por la composición que existe actualmente, y pues ese nuevo llamado también a que el próximo año esto tiene que cambiar de composición, tienen que haber más sectores alternativos, más sectores democráticos aquí, para que las discusiones sean una discusión de lucha de ideas, de discusión democrática, y no de estas aplanadoras pues que encontramos en este momento, jugando a muchos intereses distintos a los intereses de los jóvenes, a los intereses de la nación colombiana, y por ese motivo pues creo que es una labor importante. Entonces tenemos todo para que este proyecto de ley salga adelante. De nuevo hay que insistir que no hay voluntad política por parte del gobierno, pero que los estudiantes ya demostraron que la voluntad se consigue a través de la movilización masiva y pacífica. Bien, Diego, muchas gracias. No sé si entonces, para cerrar nuestro punto de juventud y educación y darle paso a mi pymes, Cristian, Andrés, Diego, ¿quieren hacer algún punto, adicionar algún punto? Aunque en el de mi pyme también hay un capítulo importante del asunto de juventud. Ahí no desligamos para nada, pero bueno, no sé si sobre estos dos proyectos de ley, algo que quieran ustedes adicionar para nuestros oyentes el día de hoy.
No, simplemente reforzar el tema de que es importante por parte de las diferentes ciudadanías y sobre todo jóvenes estar pendientes y vigilantes un poco de las vicisitudes que se dan en torno a los estudiantes. Ya Diego lo dijo precisamente con el tema de la reforma tributaria en lo que tiene que ver, pero también hay que estar pendientes y al tanto de la actualización del cumplimiento de los acuerdos del 2018, porque en torno a eso pues está por un lado el rubro, pero además también por otra suma de incumplimientos. Digamos, ahí también hemos hablado de otras cosas que hemos apoyado como Comité Nacional de Paro y que la asociación también ha apoyado, como es la reforma estructural del ICETEX y otro tipo de cosas más, pero digamos, es más bien una invitación a ese tipo de situaciones. Perfecto, me parece. Ah, bueno, sí. Dale, si alguno. No tengo nada que agregar, sino que hay que estar muy pendiente del presupuesto para 2022. Creo que es algo que nadie le para bolas. Yo sé que es súper engorroso, el tema presupuestal es un poco complicado aquí, pero creo que hay que poner la lupa al presupuesto de la nación. Se vienen cosas difíciles, ya estamos viéndolo como en los bullets que ha pasado al Ministerio de Hacienda, así que esto es una alarma que es bueno en general esos espacios porque hay que estar muy preparados precisamente para que el presupuesto no afecte el cumplimiento de los acuerdos de 2018, como bien lo estaba estableciendo Cristian. Entonces, más que todo es como una alerta para estar muy pendientes de lo que pasa en el Congreso y no dejar solos a estos tipos debatiendo en el recinto del Senado o en el elíptico solos. Es solo eso. Perfecto, Andrés. Y pasando entonces a temas que diríamos, es un tema de empresas o de microempresas, pero no. Hoy la situación de empleo no solo afecta de manera general, sino que afecta de manera particular a los jóvenes. Han sido de los más impactados en esta pérdida de empleo. De hecho, las estadísticas nos arrojaban que los sectores de mediana, pequeña y microempresa, donde se había perdido más empleo, como bares, como hotelería, como comercio, como servicios, mujeres y jóvenes eran los más afectados en pérdida de empleo en estos sectores. Por eso, desde el Comité de Paro se pensó en un proyecto de ley que desde la generación de empleo, desde subsidios, desde préstamos, desde promoción de créditos, o repito, o tasas especiales o subsidios, se permitieran que las micro y pequeñas empresas surgieran un poco más, salieran avante, se recuperaran, se reabrieran, y esto también permitiese a los jóvenes esa empleabilidad. Entonces, la pregunta un poco, primero va para Diego, luego para Andrés y finalmente para Cristian, es ¿realmente en qué consiste este proyecto de generación de empleo? ¿Sí funciona que permitiendo ciertas situaciones financieras especiales para las MIPYME, eso genera empleo? ¿Eso sí funciona en el país? O bueno, ¿cómo se concibe un poco ese proyecto? ¿Qué nos puedes contar? Primero, Diego, adelante. Bueno, este es un tema que realmente, digamos, está también en la preocupación pues de la juventud en el país. Ya Andrés lo mencionaba, la gente que ni estudia ni trabaja y los jóvenes que están en esa condición de nini, pues es una cosa realmente difícil porque pues estamos hablando de que pues por un lado no hay una oferta educativa suficiente para ellos desde el Estado, y cuando van a buscar entonces un empleo pues es el rebusque propiamente, y cuando tratan de vincularse a un sector más formal, pues es el que no cumplen con las exigencias de las empresas. Entonces, que tenga que ser recién graduado, pero 3 años de experiencia para poder ingresar a un empleo. En esa situación, lo que se planteó desde el Comité Nacional de Paro, pues fue, evidentemente, acá hay un problema para las micro, pequeñas y medianas empresas del país, un problema de que en el momento en que uno entra a una crisis económica, y uno lo puede plantear así, lo que se requiere es un golpe para reactivar esa economía. Es como un carro que queda sin batería, pues toca darle ese empuje inicial para que vuelva a prender. Y eso es lo que pasa en toda crisis económica en cualquier país. Lo cierto es que ese empuje que se necesitaba hacer desde el gobierno nacional ha sido supremamente mediocre, como lo hemos visto pues, en la recuperación económica durante estos meses, y también hay que mirar las cifras con mucho cuidado. El gobierno habla de un crecimiento que va a ser del 6% o más para este año,
pero lo cierto es que eso no se debe a que la economía esté repuntando muy bien, sino que la crisis fue muy profunda la vez pasada, o sea, como que peor en ese hueco no se puede estar. Entonces eso rebota automáticamente ya pues por la dinámica normal de la economía, pero el desempleo se mantuvo y los jóvenes somos los más afectados en ese sentido. Por lo tanto, este proyecto, digamos, tiene varios capítulos, en particular tiene una sección de apoyo para la generación de empleo jóvenes en distintas iniciativas que digamos, se viene promoviendo. El gobierno ahorita salió con algunas iniciativas que se están fomentando para contratación de jóvenes en empresas, pero son muy limitadas y pues eso en últimas lo que no permite es una continuidad de la política. Lo que se ha propuesto aquí es que desde las distintas estrategias que está haciendo el gobierno, primero haya una promoción adicional para la contratación de jóvenes con un apoyo directo del gobierno para subsanar la nómina de ellos, de estos trabajadores jóvenes. Eso por un lado. El segundo es la ampliación también de ese programa de Estado Joven para prácticas laborales en el sector público. También, por un lado, para la financiación, para que estos sean, pues digamos, cubiertos y la ampliación del tiempo de duración. Porque lo cierto es que una de las falencias que tenemos, sobre todo los que podemos acceder a educación superior, pues está enmarcada en que las prácticas pues no son remuneradas cuando se requieren que sean remuneradas, sino la persona no puede desarrollarlas y que sean tenidas en cuenta también como experiencia laboral a la hora de salir. También hay una parte fundamental de promoción también de generación de empleo en sectores donde el gobierno hace inversiones directas y que haya un énfasis o un incremento de la proporción de jóvenes que se contratan para las distintas demandas que tiene el Estado, tanto para empleos calificados o empleos no calificados, como puede ser el sector de la construcción, que también es muy necesario, también tener ahí ese particular. Y finalmente, pues el proyecto, digamos, lo digo más bien de manera integral, el proyecto incluye una suerte de beneficios y de promociones que están articulados, pues si bien a muchos sectores, digamos, son sectores donde los jóvenes también tienen gran participación y han estado fuertemente golpeados. Acá incluyo, por ejemplo, el sector cultura, el sector del arte y el sector también, por ejemplo, de servicios de alimentos, como ya se mencionaba también, los jóvenes, por ejemplo, que tienen que trabajar medio tiempo en bares, en sitios también para poder desarrollarse, pero además los jóvenes artistas o los jóvenes que desarrollan distintas actividades en el sector cultura, que pues se vio totalmente golpeado ese sector y pues tiene totalmente paralizado a la juventud. Ahí lo que se está promoviendo son unos beneficios también económicos de no solo para darle garantía a estos sectores para que puedan reactivarse a través de créditos blandos y subsidios, sino también beneficios en contratación, tanto para jóvenes como para mujeres, que también incluye esa parte de ese artículo. Entonces, ahí también va a haber una parte sustancial que va para los jóvenes y en ese sentido, pues va a ser un beneficio que va a generar un multiplicador de crecimiento. Por un lado, pues efectivamente damos recursos para que la gente tenga ingresos suficientes para digamos, salvaguardar estos meses que vamos a seguir en esta latencia de crisis. Y por el otro, la reactivación para las micro, pequeñas y medianas empresas que fueron básicamente dejadas de lado por parte del gobierno porque la mayor parte de los recursos o la mayor parte de estos recursos se fueron para las grandes empresas. No solo porque, pues digamos, el hecho de que estas no requirieran también apoyo, porque lo cierto es que el golpe económico fue muy duro, pero si nos vamos a ir a promoción, tiene que ser proporcional. Si vamos a hacer beneficios, tiene que ser una cosa proporcional y focalizada prioritariamente para las MIPYMES, lo cual no ocurrió y con este proyecto de ley lo que se hace es revertir esa tendencia, ayudar a las que no han podido recibir ayudas por las mismas limitaciones que hay en condiciones y con eso pues reactivar el empleo juvenil
y sacar adelante pues también esos beneficios que se requieren para la juventud, para los empleados del país y en últimas pues para el consumo, la demanda y la reactivación pues completa de la economía colombiana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Diego, una importante introducción. Yo creo que eso nos abre un par de preguntas interesantes para Cristian y para Andrés. Por ejemplo, plantearle a Andrés, que hablábamos ahorita acerca de estos procesos importantes de participación juvenil, un poco también lo que los jóvenes dicen es, bueno, yo me educo, pero bueno, ahorita vamos con esa pregunta para Cristian, yo me educo y luego ¿dónde me empleo? Y bueno, ¿cómo podríamos ligar entonces un poco estos escenarios de participación, de política pública de juventud, con miras a este capítulo de generación de empleo con énfasis en la juventud? ¿Podría servir este capítulo de empleabilidad joven de manera especial del proyecto de ley que nos cuenta Diego, que impulsa el Comité de Paro? ¿Puede ser útil desde esa óptica? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué mensaje le daríamos hoy a los jóvenes que nos están viendo y que van a seguir viendo este webinar que va a estar montado en nuestra página en los próximos días? Bueno, después de la introducción que hace Diego, muy importante, yo creo que, bueno, este proyecto básicamente trata de arreglar los errores de la administración de Iván Duque, porque este país todo lo hace al revés. Cuando iniciamos el periodo de Iván Duque, él saca su reforma tributaria fallida, la tumba la Corte, y después saca la ley 2010 de 2019, y en ella establece un paquete de exenciones tributarias a las grandes empresas, tenía digamos, un paquete de exenciones a algo que llamaba mega inversiones, que solo podían realizar algunas grandes empresas y dejaba por lado, digamos, a muchas MIPYMES. ¿A qué voy con esto? Este proyecto establece algunas exenciones tributarias para las micro y pequeñas empresas que apenas están consolidando. ¿Por qué? Porque ahorita las exenciones que existen es para empresas que tienen un gran capital y las MIPYMES por lo general no tienen la garantía de acceso a estos beneficios económicos o estas exenciones tributarias que se están buscando aquí y por qué son importantes ahora. Por ejemplo, decía Copy el año pasado que el 97% del tejido laboral colombiano es fruto de las micro y pequeñas empresas, que fueron específicamente las que excluyó el Congreso de la República manifiestamente en una sesión, debido a que se presentaba una proposición para que se incluyeran a estas micros y pequeñas empresas dentro de los programas de alivios económicos que se dieron con la pandemia, y fue negada, digamos, todos estos beneficios tributarios en favor de las microempresas o las empresas unipersonales que representan la mayor cantidad de empleo en el país. Al afectar el mayor generador de empleo en el país, claramente está afectando las personas que podrían acceder a esas plazas de empleo, y ahí en definitiva se encuentran los jóvenes. Este proyecto lo que propende es dar unos beneficios para que las micro y pequeñas empresas puedan salir a flote, que puedan volver a contratar, y que a 600.000 empresas que murieron porque las dejaron morir, el gobierno no les dio ninguna garantía. Si uno mira el PAEF fue lo más discriminante con las micro y pequeñas empresas, y lo que intenta hacer este proyecto básicamente es corregir estas discriminaciones que son totalmente absurdas en este país y que fueron promovidas desde el gobierno de Iván Duque. También, si ustedes miran el proyecto, hay algo muy importante. Si ustedes se van a abril, mayo del 2020, se dan cuenta que Iván Duque decía que había establecido un paquete de ayudas financieras a través de los bancos, Bancoldex y Findeter. Estos créditos eran aterrizados por los bancos de primer piso y se entregaban a los empresarios que los solicitaran los subsidios para mantener sus nóminas y su realidad económica. Lo que sucedió que fue, los bancos de primer piso le negaron estos créditos a la mayoría de micros y pequeñas empresas, lo cual produjo que se quebraran antes del mayor pico de la pandemia. Entonces aquí podemos estar viendo también otra medida que ayuda a que los créditos que están destinados desde Findeter y Bancoldex puedan llegar a las micros y pequeñas empresas para que puedan seguir generando el empleo que generan, y que ACOPI claramente lo había establecido como el 97% del tejido laboral colombiano. Analizando también el proyecto, yo creo que no hay que mirarlo de lado. Sí, hay que generar empleo, pero un buen empleo.
Y yo hago aquí una cuña, aunque no está metido aquí, hay un proyecto que va muy de la mano en la generación de empleo y es el de la derogatoria al decreto 1174 de 2020, que es la precarización absurda del trabajo, en la cual claramente de esos 10 millones de trabajadores a los que les van a aplicar el piso mínimo de protección social, que es lo más lesivo que ha establecido en materia laboral este gobierno, ahí claramente la mayor proporción van a ser jóvenes que se van a ver afectados con un salario miserable, con la disposición de las garantías que tiene el sistema de seguridad social integral, porque les quita el régimen contributivo de salud, les quita el sistema de riesgos profesionales y otra cantidad de absurdos que lo que hacen aquí es, claro, generar empleo a qué costo, al costo de la miseria de las personas. Entonces, básicamente lo que se plantea el Comité Nacional del Paro, junto a los congresistas y junto a los estudiantes y jóvenes que participaban en la consolidación de estas iniciativas, es primero la generación de empleo, pero un empleo decente. Y es... Se nos fue Andrés, ¿verdad? Sí, te nos fuiste, Andrés. Bueno, Ok, ya, entonces, volví. no sé dónde me quedé, no sé si tengo mucho Ahí, tiempo. volviste. Ya estabas cerrando. Sí, no, me faltaba establecer que algo que también hay que resaltar es que muchas personas se preguntan por qué solo contratan con lo público los grandes consorcios empresariales. Y es porque la ley 80 del 93 tiene unas reglamentaciones que solo benefician al que tenga un capital totalmente abultado. Lo que pretende este proyecto también es que se alivianen digamos, esos parámetros que segregan a las micro y pequeñas empresas de que puedan licitar por contratos ante la administración pública y que puedan tener una flexibilidad al momento de los requisitos para permitir que estas empresas pequeñas o micros puedan contratar con el Estado y que no sean siempre los mismos conglomerados de siempre los que contratan. Así que este proyecto también impacta en esa medida en favorecer de que las micros y pequeñas empresas puedan contratar con el Estado. Así que creo que este es un proyecto que corrige los errores de Iván Duque en la ley 2010 de 2019 en cierta medida e intenta ayudar, digamos, de la mano de la gente, las medidas económicas que está esperando la economía popular en el país. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Y finalmente, cerrando el punto de este proyecto con Cristian, veíamos entonces que las MIPYME generan en Colombia cerca del 70% del empleo formal, es una cifra bastante alta. Y veíamos en términos del desempleo juvenil que a julio del 2020 llegaba a casi 11 millones de jóvenes. En ese contexto, yo me imagino que muchos de los jóvenes que hoy se están educando, que están en las universidades, que aspiran a esa posibilidad de gratuidad de la universalidad de la educación también, yo creo que se preguntan, bueno, y me educo y después ¿para dónde cojo con estas tasas de desempleo? Entonces, ¿cómo crees tú, Cristian, que ven desde allí, desde las aulas, desde el factor educativo, esta posibilidad de generación de empleo focalizado desde la MIPYME por un proyecto impulsado por el Comité Nacional de Paro y por ustedes los jóvenes también? ¿Cómo lo ves? Es que, bueno, muchas gracias. Yo diría varias cosas. Digamos, yo diría un presupuesto y es que yo creo que el problema de la juventud es, dentro del problema de la juventud, uno de los problemas es la educación, pero no es el único. Hay un montón de problemas que busca, digamos, solucionar la situación de la juventud y es por la cual muchos de los jóvenes salieron pues, a movilizarse después del 28 de abril porque precisamente no todos tenían la posibilidad de estudiar y yo creo que precisamente ellos ven con mucha cercanía precisamente el proyecto de ley porque yo creo que busca acceso en todas las posibilidades en donde están. Entonces habla de empleo calificado, de empleo no calificado o informal o más bien la posibilidad de formalizarlo en todo ese tipo de situaciones, pero habla del sector público y privado. Entonces básicamente abre un abanico de posibilidades para todas las personas que están estudiando, que no han podido estudiar para ingresar a ese tipo de situaciones. Y desde luego ya centrándome en el tema de la educación, pues también es importantísimo decir que de todas maneras la educación funciona en la medida en que es la posibilidad de acceso a retroalimentar o más bien hacer más grande diferentes formas económicas, digamos, para crecer el país, digamos, en sus organizaciones. Y en ese sentido, pues ahí es donde es supremamente importante, porque entonces una persona se educa 5 años y al final sale y no consigue trabajo, no puede sostenerse a sí
sí mismo, pero tampoco puede influir en las diferentes formas del país porque tampoco ha podido conocer el sector real, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido es importante encontrar formas de entrada donde las personas empiecen a conocer realmente cuáles son las formas en donde eso que han estudiado lo puedan poner en práctica y lo puedan poner al servicio de los cambios sociales que se están buscando, y también, por supuesto, desde luego, tener condiciones materiales de existencia que les permitan continuar haciendo, pues avanzando como país también y como personas individuales. Eso, digamos, lo que me parece importante como resaltar, pero creo que mis compañeros ya dijeron todo lo más importante. No, totalmente de acuerdo con estos elementos que adiciona Cristian. Y finalmente, un minuto para esta pregunta de conclusión, de cierre de nuestro webinar. ¿Qué mensaje le enviarían? Esto es para, especialmente para Diego y Andrés. ¿Qué mensaje le enviarían desde el Congreso a todas las personas, organizaciones, con respecto al impulso del proyecto? O sea, ustedes que están allí desde el Congreso, ¿qué debemos hacer acá afuera para impulsar estos proyectos de ley, para empujarlos? ¿Y qué le dirían también a los jóvenes aún no organizados con respecto a estos proyectos que está impulsando el Comité de Paro? Si en un minuto podemos unificar las conclusiones. Y a Cristian, desde esa mirada de organización, ¿qué están haciendo para impulsar estos proyectos, y qué le dirías también a los jóvenes no organizados con respecto a estos proyectos de juventud que estamos impulsando? Un minuto para Andrés, rápidamente. Básicamente, lo primero sería, no dejen solos a estos manes y a estas mujeres en el Congreso. Hay que hacerles un control exhaustivo a todas las sesiones, tanto en comisión y en plenaria. Es el primer escenario. El segundo, las redes son el mejor mecanismo que tiene la juventud para hacerse escuchar, así que no hay que parar en esta gran herramienta con la que se han hecho escuchar bastantes las solicitudes puntuales de la juventud. La movilización es clave, la movilización es totalmente clave porque hemos visto cómo a través de la movilización se han logrado muchas cosas que jamás habían logrado. Yo he escuchado a los jóvenes que si nuestra juventud ya está en el 93, no nos dejamos meter la ley 100. Pero es básicamente que se empoderen los jóvenes que han logrado todo lo más importante que ha pasado en el país y que se adueñen de los espacios que merecen y que les corresponden. Gracias, Andrés. Un minuto para Cristian. Tus conclusiones. No, yo simplemente quiero invitar, o sea, a mí me parece importante decir que estas cosas también es posible lograrlas, entre otras, por la organización. Es decir, nosotros siempre hemos buscado desde todos los espacios incentivar a las juventudes precisamente a que se organicen para poder cada vez cualificar más el debate y lograr espacios de discusión donde juntos podamos lograr un montón de situaciones, porque en la medida en que logramos eso, pues desarmamos al gobierno nacional en toda la tecnocracia muchas veces que tratan de tener en ese punto, y al final con ese tipo de situaciones pues logramos poner posiciones importantes. Y en ese sentido, pues decir básicamente que esto, digamos, es una forma en donde la idea es que todos los jóvenes se apersonen de ello. Nosotros seguiremos en lo propio desde la asociación haciendo divulgación de este tipo de situaciones, continuando pues buscando debates, pero además a través de las redes sociales, como dice Andrés, digamos, es muy importante viralizar todo este tipo de situaciones, poder tener posibilidades de discusión en los diferentes espacios, y por supuesto también llevar a la calle todas estas situaciones que se están presentando para lograr cambios realmente importantes. Gracias, Andrés. Un minuto para Diego. Cerrando para darle paso a Ligia nuevamente. Bueno, yo creo que acá el llamado es a estar muy pendientes de los debates que se vienen este semestre. Por un lado tenemos que impulsar estos proyectos de ley, por el otro pues se nos viene la tributaria y el presupuesto general de la nación. Todos los proyectos son fundamentales para lo que se nos viene pues en últimas para el próximo año y pues de aquí en adelante. Entonces creo que es un llamado a estar muy pendientes, a hacer participación activa de esto y ejercer también los mecanismos de organización y movilización que se necesiten y se requieran para avanzar en esta disputa que tenemos. Evidentemente va a ser difícil pues por toda la situación que estamos viviendo, porque aún estamos en pandemia y demás, pero lo cierto es que pues los jóvenes se metieron ya de cabeza en la política este año y pues no podemos bajar
la guardia. Entonces, pues adelante, seguir en esa iniciativa, seguir organizándose, movilizándose, construyendo propuestas y participando, que creo que es lo que nos están invitando y pues lo que también nos llevó y nos desarrolló el Comité Nacional de Paro en este proceso organizativo que sigue perdurando. Entonces, muchas gracias por la invitación. Correcto. Organización, movilización, seguimiento, vigilancia, redes sociales y continuar los debates. Diego, Andrés, Cristian, muchísimas gracias. Muy orgullosa de mi generación. Le doy paso con esto a Ligia. Sí, todas soy de su generación, no se rían demasiado. Le doy paso a Ligia y muchas gracias a todos nuestros invitados y a nuestros ponentes. Gracias. Muchas gracias a Diego, a Cristian y a Andrés. Esta voz de esperanza, ustedes no saben la alegría que nos dan hoy a todos y a todas. Creo que estos intercambios generacionales siempre los he defendido y son pero fundamentales. Y como vuelvo y repito, ustedes tienen la palabra. Es decir, tenemos una generación que ya hemos terminado, hemos querido dar de lo mejor y aquí estamos también en la segunda o tercera línea que nos toque. Pero ustedes que son de la primera, que están en estas iniciativas, que es su mundo el que están construyendo, cuenten con este acompañamiento que de todas maneras ustedes saben y conocen la alegría que nos da a muchos hombres y mujeres del mundo sindical poder tener estos jóvenes y estas voces tan alentadoras. Es decir, en medio de un contexto de pandemia, esto es un hálito de esperanza fundamental. Quiero felicitarlos por estas iniciativas. Quiero seguirlos teniendo aquí para que le hablemos al país. Le tenemos que hablar al país otra vez y desde las voces jóvenes, desde ustedes que son la esperanza y que nos han dado tantas iniciativas y tanta creatividad, que me alegra tanto esta forma de vida que va a enfrentar el reto que sigue, porque ustedes han dado todo lo que han y han sido capaces de levantar no solo sus voces, sino animar la movilización que tanto nos ha acompañado estas convocatorias y que ha sido la juventud la que nos ha dado todo. Gracias, Stephanie, gracias a Miriam, gracias a todos y a todas que hoy nos acompañaron en este webinar. Esperen para dentro de 8 días el tema anunciado de Mario y luego también volvemos con el tema de jóvenes. Luego hay temas de juventud, en fin, ya creo que con lo que pula hoy este equipo que ya les mandamos en la matriz, para poder mandar esa matriz a todas las regiones y que ustedes tengan en los temas con anterioridad y que también Keila, que nos coordina, los pueda anunciar como son. Una feliz tarde para todos, para todas, muchas gracias y bueno, vámonos a almorzar y que descansen. Hasta luego, chao. Hasta luego, gracias. Gracias, Bueno, Ligia, que esté muy Gracias, bien. chao. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Ok, chao. Buenas tardes, gracias. Feliz tarde, chao.